Este libro de Klaus Kinzler, bueno, claro, se traduce en español como el fundamentalismo religioso, pero esto es una simplificación del título. De hecho, aquí viene mal cuando se señala el título original en la traducción de Arturo Parada, que por cierto comete errores, como hablar de la yihad en lugar de el yihad. En este libro se dice que el título es, en este volumen se dice que el título es Der religiöse Fundamentalismus, pero no es el título completo. El título completo de este volumen, que decía es bastante popular hasta el punto de que se ha traducido en España, en el libro de bolsillo de Alianza, el título verdadero del libro es Der religiöse Fundamentalismus, Christentum, Judentum, Islam. Solo trata las religiones del libro, solo trata las religiones monoteístas de raigambre bíblica. No trata el fundamentalismo sikh, no trata el fundamentalismo hinduista, que desde luego ahora se revelan con bastante fuerza en la Nueva India. Aunque, como digo, el fundamentalismo islámico tiene su principal fuente, su principal punto de origen en la India. Bien, pues este libro se presenta por el propio autor de esta manera. Una academia de ciencias me preguntó en 1989 si quería pronunciar con ocasión de un congreso una conferencia sobre el fundamentalismo. Decliné la invitación, lo hice argumentando que el concepto de fundamentalismo era hasta ese momento muy difuso y que se utilizaba más bien como insulto para calificar toda suerte de revuelo en la sociedad, en la política y en las religiones universales. Aduje que apenas conocía reflexiones e investigaciones rigurosas sobre el tema, y menos todavía en lo referente al cristianismo. Transcurrido un tiempo, la academia insistió. Dada la importancia de la cuestión, me rogaban encarecidamente que participase. No debía preocuparme, pues a los demás participantes en el congreso, que provenían del campo de la política, de la filosofía y de las religiones no cristianas, les pasaba lo mismo que a mí. De todos modos, resultaría ya de por sí interesante, según la academia, contar con unas primeras reflexiones, aunque fueran provisionales, sobre la aparición del fundamentalismo en los sectores más diversos. Finalmente acepté. ¿A título de qué? ¿En condición de qué requería la academia a Klaus Kinzler? De teólogo, en condición de teólogo católico, además. Eso ocurrió, tómese nota, en 1989. El congreso se celebró efectivamente ese mismo año. Y entiendo, claro, en 1989 entiendo que de ahí se deriva la publicación que encuentro, estoy mirando Wikipedia, que es la mejor manera de estar al día sobre un autor, y especialmente de un autor quizá... Bueno, claro, estoy mirando Wikipedia en alemán, que es el único lugar donde Kinzler tiene artículo. Bien, pues... imagino que de este congreso naturalmente sale la publicación Der neue Fundamentalismus, Rettung oder Gefahr für Gesellschaft und Religion, publicado en Patmos, en Düsseldorf, en 1990. Entiendo que esa es su comunicación, y de esa comunicación sale el libro del año 1996, publicado en Beck, en Múnich o Mónaco de Baviera. Ahora, 6 años más tarde, porque el libro es de 1996, aunque la traducción es del año 2000, un poco tarde, y desde luego han cambiado las cosas más, porque dice, ahora 6 años más tarde la situación ha cambiado por completo. Bueno, en el año 2000, desde luego, la situación cambió hasta el punto de que es imposible ya no referirse al fundamentalismo religioso después del atentado de las Torres Gemelas. El concepto de fundamentalismo anda, con razón o sin ella, en boca de todos. En aquel momento, sin embargo, el resto de los participantes y yo éramos conscientes de que solo estábamos tanteando el terreno.
En 1990 se publicaron los resultados del Congreso, ya lo he citado, pero solo un año después pude percatarme de que aquello que unos cuantos, unos pocos habíamos iniciado y al parecer en solitario, ya era en realidad objeto de estudio de muchos otros investigadores. Hacia 1990 se produjo, por lo tanto, una verdadera oleada de publicaciones en torno al tema del fundamentalismo. ¿Qué había ocurrido? ¿Cómo el fundamentalismo se había podido convertir en tan poco tiempo en un asunto tan candente? Bueno, pues verdaderamente sorprende esta falta de estudios cuando inmediatamente en la página siguiente nos dice lo que estábamos esperando que nos dijera y lo que tenía que decir, y el autor al que tiene que citar, que es Gilles Kepel, a quien ya he presentado, que es fundamental para el estudio del fundamentalismo. Por cierto, irónicamente, lo que enseña Kienzler es teología fundamental en la Universidad de Augsburgo. Allí enseña la asignatura o el dominio de Fundamental Theologie. Es su especialidad, teología fundamental o los fundamentos. Pues es fundamental Kepel para estudiar el fundamentalismo. Esto es como un artículo enciclopédico, es un buen resumen. Da todos los datos y todos los nombres que tiene que dar, pero quizá no los jerarquiza, porque yo ya he expuesto al presentar a Maududi cómo es fundamental para el extremismo y para el yihadismo. Y aquí, es un nombre más, entre otras escuelas rigoristas. Para mí debería encabezar la jerarquía del extremismo, del fundamentalismo islámico, del islamismo intolerante. Es un buen repaso de cómo están las circunstancias, cómo está el extremismo hasta 1996. El propósito del libro, como ya he dicho, solo abarca las religiones monoteístas, las religiones del libro, las religiones abrámicas. Ahora sería imprescindible y es enormemente pertinente tratar del fundamentalismo o del extremismo o de la intolerancia hinduista, porque con el nuevo presidente, con el nuevo partido en el poder en la India, después de haber desbancado por fin, después de tanto tiempo, al partido del Congreso, como dijo Shashi Tharoor, a quien ya he presentado, la India está convirtiéndose en una especie de Pakistán hinduista. El extremismo está aplicándose también por por esta religión tan abierta, tan difusa, tan polícroma y tan poliédrica que es el hinduismo. Era inevitable. Pido perdón. El cambio de tiempo que me obliga a tener otra indumentaria, a tener la ventana abierta. Supongo que todo el mundo estaría viendo que era inevitable esta especie de Clash of Civilizations, esta especie de este clash que iba a ser el estornudo. Pido perdón. Bien. Que la India se está convirtiendo en otra potencia fundamentalista. Y se prohíben libros, se prohibió, por ejemplo, el libro sobre el hinduismo de Wendy Doniger. Hoy día sería una visión incompleta e imperfecta no tratar el fundamentalismo politeísta. En 1996 esto era una obra bastante completa y sigue siendo bastante recomendable. Desde luego no es la única obra de Kienzler. He recurrido a Wikipedia para ver qué más tiene. Y su primera... está en desorden. Sus primeras obras fueron sobre teólogos alemanes. No, está en desorden. Empieza en 1976 con estudios sobre Rudolf Bultmann,
Gerhard Ebeling y Wolfhard Pannenberg. Luego estudia... bueno, básicamente sí, estos son los tres primeros autores que estudia: Bultmann, Ebeling y Pannenberg. Y luego estudia a San Anselmo de Canterbury, Creencia y pensamiento en San Anselmo de Canterbury, publicado en Herda, en Friburgo de Brisgovia, en 1980. Y después trata este tema crucial del fundamentalismo, y luego, en lugar de haber remodelado o insistido en estos estudios, se ha dedicado, y en 2020 ha sacado un libro sobre arte. Ha sacado un libro sobre Cézanne, Klee y Kandinsky. Quizá su libro, desde luego, su libro más popular es este, y como digo, es útil, es enormemente útil para recordar que el fundamentalismo no solo se da en el Islam, y desde luego habría que completarlo a día de hoy, como digo, con el creciente fundamentalismo, extremismo politeísta. Bien, pido de nuevo disculpas por esta especie de presentación de transición, de entretiempo, por abrir la ventana. Además se oyen los pajarillos, las criaturas del Señor, etc. Y bueno, he hecho una recomendación breve para un libro, desde luego breve, un auténtico breviario que equivale, ya lo digo, a una especie de artículo enciclopédico, para tener una orientación, una visión global, una sinopsis.